Buenos días, muchachos. ¿Me están escuchando bien ahí? Buenos días. Buenos días. ¿Me están escuchando bien ahí? Buenos días, muchachos. ¿Cómo me están escuchando ahí? Buenos días, profesor. Ahí se le escucha bien. Sí. Bueno, entonces me dicen que me están escuchando bien. No, muchachos, saludarlos en esta mañana, invitarlos al buen desarrollo de las actividades correspondientes a la guía número 1 del tercer periodo, que es como una extensión un poquito y prácticamente igual a la última guía del el segundo periodo, por cuanto la situación de paro pues nos obligó a parar. Entonces esas dos últimas semanas, las 7 y 8, tenían guía, y entonces esa guía se ha dejado prácticamente como la primera guía del tercer periodo. Eh, esta partecita de la química orgánica es una parte muy interesante, de un poco de cuidado. Sin embargo, es de pronto lo único complejo, medianamente complejo, que tiene esta química, por cuanto lo que viene de aquí para allá no es más que teoría referente a lo que son los compuestos orgánicos. Bueno, veo muy poca participación, solamente 4 estudiantes, pero bueno. El, sí, se acaba de salir uno. Eh, bien, también quiero comentarles que, pues, prácticamente la poca mortalidad que se ha presentado en química con grado C es por la no entrega de guías, y son muy escasos los estudiantes que han tenido, pues, esta dificultad. Invitarlos a que se entreguen las guías, a que se haga una actividad lo más honestamente posible. Para eso están los recursos, el profesor para poderles colaborar. También están las grabaciones de las clases. Igualmente también vamos a encontrar con respecto a eso también videos tutoriales. Hay muchísimo material, la misma guía que explica bastante. Entonces, la invitación es a que ustedes, muchachos, en lo más posible hagan un trabajo muy honesto. Bueno, vamos aquí a compartir la pantalla. Perdónenme, aquí me regreso un poquitico en esta parte para poder quitar la presentación del video con el fin de ahorrar internet. Bueno, entonces, ahora sí, partimos pantalla. Listo. Y aquí, entonces, ya, minuto. Y nos referimos a la guía de grado 11. La primera. Bueno, listo. La entrega de esta guía a plazo máximo mañana. Y igualmente ya está aperturada una evaluación, muchachos, desde hoy hasta el sábado. La evaluación es muy sencilla, solo son conceptos. Solo hay que completar de los 10 puntos de la evaluación, solamente en uno hay que completar una reacción, y en otro habla de qué tipo de reacción es colocándola. Además es identificar qué tipo de reacción es, cuál es el sustrato, cuál es el reactivo, etcétera. Entonces, esto ya lo habíamos trabajado en lo que es la guía número 1.
los elementos de una reacción, entonces simplemente mirar cuál es reactivo, cuál es sustrato. Tenemos que tener en cuenta en el lenguaje de la química que el sustrato es una sustancia que va a ser atacada específicamente por un reactivo. Eso es algo que tenemos que tenerlo muy presente y que es muy sencillo ahí. Entonces, de esa manera vamos a dar inicio aquí. Siempre nosotros hablamos, por ejemplo, vamos a llevarlo a un casito real. Los alimentos, nosotros nos damos cuenta que si dejamos los alimentos al aire, no los colocamos a la nevera, empiezan a convertirse en nuevas sustancias que no son de olor agradable y de hecho pueden ser tóxicas para nosotros por cuanto la cantidad de bacterias que empiezan a surgir en ese momento, entonces son impresionantes. Alguno dirá, pero profe, ¿cómo le van a salir bacterias a los alimentos? ¿De dónde? Pues efectivamente en el aire hay cierta variedad de bacterias que al entrar en contacto con el alimento y bajo las reacciones químicas que están ocurriendo ahí, entonces pueden darle origen a estos seres vivos que son diminutos, pero que pueden hacernos mucho daño. Entonces, también ustedes pueden ver que si dejan la mantequilla fuera de la nevera o el queso empieza a tomar un sabor agrio. Eso, y esto no está tóxico para nosotros por cuanto ya no es tan digerible y es que es una nueva sustancia. Se debe a la oxidación que le está produciendo el aire. Si nosotros vamos a imaginar que estos alimentos se van a transformar de la misma manera, pero en nuestro estómago, allá tienen que hacerlo muy rápido. Entonces, el alimento es el sustrato, el alimento es el sustrato porque es la sustancia que vas a ser atacada y el alimento tiene muchas sustancias químicas, no solamente tiene una. Si pensamos, por ejemplo, en la papa tiene, es un producto de un ser vivo, de una planta. Entonces, lo que tiene la papa prácticamente son células, si tú la ves al microscopio, y dentro de las células tienes cantidades impresionantes de almidón. Ese almidón es una molécula gigante, un polímero, que prácticamente es un carbohidrato, y los carbohidratos son la función química aldehído. Los aldehídos son atacados fácilmente por el aire para convertirse en ácidos carboxílicos. Esta es una reacción de oxidación. Y entonces estos ácidos carboxílicos, que los voy a representar de esta forma, mire, sustancias muy oxidadas, nos da la impresión de que la papa empieza a tomar un sabor agrio y de hecho también empiezan a aparecer nuevas estructuras moleculares que le dan una apariencia diferente. Evidentemente, esto también tiene liberación de agua y otros gases, gases que muchos de ellos son carbohidratos hidrocarburos y son olorosos, generan olores, a veces, otras veces no los genera, por ejemplo, en el caso de la papa no los genera en gran cantidad, pero en otros alimentos sí. Así nosotros hablamos de que el sustrato es la sustancia que va a ser atacada y el reactivo es la sustancia que lo va a atacar. Repasando un poquitico lo de la guía pasada, hay unos productos intermedios, que fue lo que trabajamos la guía pasada, y hay un producto final. Entonces, el asunto es muy simple, muchachos. Por ejemplo, analicemos un ser vivo como es el caso de nosotros. Ahí está. Hago más o menos un esquema. Nosotros consumimos alimento y el alimento en la digestión es descompuesto en sustancias elementales, las cuales, gracias a las enzimas, que son catalizadores, el alimento, entonces van a subir el ataque de las enzimas y otros reactivos para convertirse en sustancias simples. El caso de la papa, un alimento, las enzimas, entre esas la saliva, descomponen ese alimento y lo convierten en sustancias más simples como la glucosa. La glucosa es el C6H12O6. Cada vez que respiramos, esta glucosa es oxidada en cada una de nuestras células porque esta glucosa es transportada vía sanguínea, lo mismo que el oxígeno, a cada una de nuestras células. Si se cuenta que la digestión entrega un producto muy simple y una vez que está en cada una de nuestras células, esta glucosa
es convertida en energía con una fuerte liberación de dióxido de carbono y agua. Y energía vital. Date cuenta los dos componentes. Mira el sustrato, mira el reactivo. ¿Sí? Este es el sustrato, este es el reactivo. Y el catalizador que ocurre aquí es el mundo de enzimas. Aquí estoy colocando este proceso que es en una reacción simple, pero es una cadena de reacciones. No es una sola, son muchísimas que ocurren a nivel de nuestras células. Lo veremos el periodo entrante en bioquímica. Y cada una de nuestras células va a producir energía y va a vivir. Nosotros si nos damos cuenta, miramos al microscopio, 1 centímetro de nuestra piel y vemos la cantidad de células que habría ahí. Entonces, y toman nada más en la sangre, al mirar una gota de sangre, la cantidad de células que hay en la sangre son muchísimas. Las enzimas se van a dedicar específicamente a descomponer, pero como les decía, no es una sola reacción, son muchas, sino que aquí la coloco simplificada. Bien, nosotros ahí habíamos dicho la clase pasada que según los productos intermedios que se formen, las reacciones químicas van a ser reacciones polares y reacciones no polares o también llamadas apolares. ¿Por qué? El producto intermedio puede ser un radical libre y son reacciones polares o puede ser un ion y esas son reacciones polares. Las reacciones apolares nosotros las catalogamos en clase pasada y nos dimos cuenta que estas reacciones apolares son muy comunes específicamente de cierto tipo de reactivos, de cierto tipo de sustratos y en especial los hidrocarburos como los alcanos, que los vamos a profundizar en la guía siguiente. Entonces, ahí encontramos dos tipos de reacciones y los dos tipos de reacciones que encontramos aquí son reacciones de sustitución, que son entre las reacciones de sustitución, encontramos, muchachos, si ustedes lo recuerdan, las reacciones de halogenación, porque el que trabaja ahí es un halógeno, y aquí entró un compañero, vamos a, ay, pero se me perdió, que allá. Entonces son reacciones, las reacciones apolares, o sea, las que forman radicales libres. ¿Cómo así radicales libres? Ya habíamos visto en la guía pasada que los productos intermedios se pueden producir cuando una molécula se rompe en dos y cada fracción de la molécula va a quedarse con uno de los electrones. Como te das cuenta, por ejemplo, si tengo el CH4, cada enlace del carbón con el hidrógeno, de esta manera, si lo ves, es así. Y cuando se pierde uno de estos hidrógenos en radical libre, por ejemplo acá, se rompe ese enlace. Mire, estos rayitas indican los enlaces y estoy hablando de una sola de las moléculas. Aquí ocurre esto. Dese cuenta que tanto el carbón como el hidrógeno quedaron con electrones, porque aquí esta raya indica que hay una pareja de electrones compartidos y al romperse, cada uno queda con un respectivo electrón. Esto es lo que le llamamos nosotros radical libre y es una especie muy inestable. Cuando se producen como producto intermedios radicales libres, entonces estamos hablando de reacciones apolares. Los radicales libres son los causantes de nuestra vejez, es decir, las reacciones digestivas y las reacciones de metabolismo que producen energía y nuevo material para nuestras células no se completan y quedan como radicales libres y son capaces de cambiar la estructura de nuestro ADN para que la información de células madres a células hijas vaya siendo diferente y por eso vemos nosotros deterioro en el paso de los años. El proceso de envejecimiento es un proceso, como les decía en la clase pasada, completamente normal. Estas son las reacciones apolares, muchachos, y la clase pasada la citamos de dos tipos. Vimos la halogenación, vimos la nitración. Estas son un tipo de reacciones que van a trabajar directamente sobre los alcanos y siempre utilizan luz ultravioleta y calor. Esto lo vimos en la clase pasada. Son un tipo de reacciones de sustitución y le llamamos sustitución apolar o sustitución no polar.
También dentro de las reacciones apolares tenemos las reacciones de adición. Vamos a ahorrar un poquito aquí arriba. Y ese tipo de reacciones químicas de adición también es propio, pero ya no de los alcanos. Este ya es propio de los compuestos insaturados que tienen una presencia de un enlace doble como los alquenos o toda la variedad de alquenos. Estos insaturados, como los veremos en la guía siguiente, estos hidrocarburos insaturados, entonces, bueno, vamos a llamarles este tipo de reacciones apolares, reacciones de adición apolar. Y esta reacción de adición apolar, como te decía, es propia de compuestos insaturados, o sea, los que tienen en su estructura como mínimo un enlace doble, o sea, un sitio donde hay menos hidrógeno. Esto es un lugar bastante reactivo. Si de pronto, aquí trato de respetar la hibridación sp2, este R indica otra cadena. Aquí, bueno, es una representación general. Y si reacciona con un ácido mineral, se adiciona. Lo único es que el reactivo, el catalizador, es luz ultravioleta, o sea, o calor, o sea, basta calentar, y la presencia de una sustancia muy tóxica, muy reactiva, como es el peróxido. Esa es una manera de hacer que estos señores pierdan ese enlace, mire, esa pareja de electrones. Ahora la vamos a encontrar de la siguiente manera. ¿Por qué? Porque uno de los hidrógenos se vino para acá y ahora completa ahí 4 enlaces, se satura y el halógeno se va para el otro lado, completando también los 4 enlaces y se satura, convirtiéndolo en una sustancia saturada y esta sustancia, todos los que tengan halógeno en su estructura y tengan cadena lineal, les vamos a llamar aceites, son aceites como industriales más que todo. Vamos a mirar un ejemplito acá. Aquí, bueno, una presencia de enlace doble. Bueno, aquí una ramificación. Ya, listo. Y con un ácido mineral, miren muchachos el mecanismo, si lo dejamos al sol o con un peróxido, entonces inmediatamente, ¿qué va a suceder? Pues que el hidrógeno se va a ir al sitio, por ejemplo, donde haya más hidrógenos, donde está el enlace doble, donde haya más hidrógenos, tiene la tendencia a recibir, en este caso tiene la tendencia a recibir al halógeno porque hay más hidrógenos, entonces este recibe al halógeno y queda de la siguiente manera, esa estructura se quita el enlace doble como arriba, ¿ya? Este recibió al halógeno, el bromo, y el otro, del otro lado, mírenlo acá, recibió al hidrógeno que estaba aquí. Entonces aquí unas flechitas nos ayudan. Este hidrógeno fue recibido acá y este halógeno fue recibido acá. Y efectivamente vamos a tener de esta manera. Y ya, ahí tenemos una sustancia. Date cuenta que yo tengo el 2-metil, 2-buteno, más ácido bromídico. Voy a obtener el 2-metil 3 bromo, 1, 2, 3, 4, butano. 2 metil, 3 metil. Y este es un tipo de reacción de adición polar. Entonces, como un alcano lo voy a convertir, un alqueno lo convierto en un alcano, o sea, como convierto una sustancia saturada en una sustancia insaturada, la presencia de un ácido mineral, como el ácido clorhídrico, cualquiera que sea hidrógeno, y aquí un halógeno, va a ser ese ácido mineral. Voy a ayudarlo dejándolo a la luz y unas gotas de un peróxido y eso va a suceder que la reacción me ocurra de esta manera. Este tipo de reacciones también las estamos viendo, por ejemplo, cuando la presencia de la luz, en el caso de la leche, la luz interfiere en el proceso de descomposición rápida de la leche. Por eso las bolsas o el material de empaque de la leche por dentro es oscuro. Lo mismo le va a suceder con la cerveza, como vimos en la clase pasada. Bueno, esos son los tipos de reacciones que son las reacciones de adición
apolar o de adición no polar, cuando como productos intermedios se van a producir radicales libres. Ahora, muchachos, viene un tipo de reacciones que es un poquito más larga, pero más sencilla, que son las reacciones polares. Las reacciones polares, les vamos a poner un título, así, y las vamos a catalogar. Las reacciones polares son las que al descomponerse el sustrato, se van a formar iones. Entonces, tenemos es el caso, por ejemplo, de un alcohol. Mira cómo estoy representando el alcohol. Entonces, por este lado es negativo positivo. Este es el sustrato, un reactivo aquí, pero vamos a mirar el producto intermedio. Date cuenta que si se rompe aquí el OH, va a quedar el oxígeno acompañando a todo esto. Y todo esto es de tipo negativo, dejando libre el hidrógeno que es de tipo positivo. Date cuenta que es una reacción producto intermedio ion. Estas son las reacciones polares. También podría suceder de que el sustrato se rompa así, pierda todo el grupo OH, se rompe de esta manera y el grupo OH es negativo. Date cuenta que aquí empiezan a generar un sustrato en el cual el carbón, porque aquí se une es a un carbón, aquí esta R representa una cadena de carbonos e hidrógenos, el carbón aquí va a ser de tipo positivo, mientras que aquí vamos a tener un centro negativo. El que va a atacar para el de arriba tiene que ser alguien positivo. Entonces, el positivo va a ser alguien que está buscando electrones. Por eso se van a llamar reacciones del tipo electrofílicas. Y las de abajo, el que va a buscar acá, esta parte del sustrato va a ser alguien negativo, o sea, está buscando sitios positivos o más exactamente núcleos, por eso se le va a llamar reacciones nucleofílicas. Ok. Y las reacciones polares encontramos varias. La primera son las reacciones de sustitución y son de dos tipos, como están en la guía. Sustitución, entonces sustitución electrofílica, porque el que persigue es alguien positivo, y nucleofílica, porque el que persigue es alguien negativo. Entonces, esos son dos tipos de reacción. Entonces, como les decía, esta es la única parte. Yo traté de hacerla un poco más simple y puse en las guías un poquito nada más de reacciones. Y en la evaluación de esta semana solo puse a identificar. Bueno, después vienen las reacciones de adición. Y las reacciones de adición también van a ser electrofílicas y nucleofílicas. Después vienen las reacciones, como tercer punto, vienen entonces las reacciones de ¿qué? Entonces vienen las reacciones de sustitución, vienen las reacciones entonces de adición y las reacciones de eliminación. Eliminación significa del sustrato le vamos a sacar. Adición es cuando al sustrato le vamos a adicionar. Entonces, las reacciones propias de adición son los insaturados, así como nosotros los vimos en las no polares, son los alquenos y los alquinos. Y las reacciones de eliminación es para formar casualmente los de arriba, los alquenos y los alquinos, es porque al sustrato le sacamos átomos. Entonces, las reacciones de eliminación van a ser eliminación 1,2 y eliminación beta, para formar, estas son específicas para formar alquenos, y eliminación beta. Estas son específicas, desde luego, para sacar entonces átomos del sustrato y entonces de esa manera conformar compuestos insaturados.
Tenemos como cuarta medida otro tipo de reacciones que son, estas son ya muy sencillas, que estas aparecen unas, de hecho, en la evaluación que les dejo hoy, las reacciones de oxidación. Y son muy comunes, muchachos, porque estas vamos viendo cómo es que los alimentos se oxidan cuando los dejamos a la intemperie. Estas reacciones de oxidación, para forzarlas en laboratorio, necesitamos entonces de catalizadores como el permanganato de potasio, como el dicromato de potasio, etcétera. A nivel de nuestro cuerpo, las reacciones de oxidación involucran gasto de energía y las reacciones de reducción involucran liberación de energía, o sea que son tanto exotérmicas como endotérmicas. Vienen las reacciones ácido-base, de pronto van a decir todo esto tan extenso, pero no vamos a verlas todas, solamente las vamos a mencionar. Estas de ácido-base sí son muy comunes, muchachos, porque para neutralizar sustancias que tengan un pH bajo, utilizamos sustancias que tengan un pH alto y formamos sustancias con pH neutro, que son las sales. Son procesos en nuestro organismo muy comunes de acidificación y de alcalinización para mantener saludable la vida de nuestro cuerpo. Por ejemplo, en la sangre se necesita mantener un pH de 7.3 y necesitamos, por tal razón, entonces que en nuestra sangre haya una sustancia que neutraliza la acidez o neutraliza el exceso de basicidad. Como punto 6, tenemos unas últimas que son las reacciones de reducción. Son las últimas que nosotros estamos revisando acá. Reacciones de reducción y reacciones de reducción. Y hay una cosita que tenemos que tener en cuenta y muy en cuenta aquí en química orgánica. Cuando nosotros oxidamos algo, un sustrato, es porque el sustrato aumenta la cantidad de oxígeno. Cuando nosotros reducimos algo, es porque ese sustrato disminuye la cantidad de oxígeno. Cuando nosotros oxidamos es porque también disminuimos la cantidad de hidrógeno y cuando reducimos en un sustrato es cuando se aumenta la cantidad de hidrógeno. Como les decía, las reacciones de oxidación están involucrando una liberación de energía. En el caso de la respiración, libera energía y las de reducción son reacciones en las cuales se gana energía, es decir, se está aumentando la cantidad de energía. Este juego involucra un trabajo muy específico a nivel de nuestras células, porque ellas en diversas circunstancias liberan energía para que otros procesos a nivel de la célula ganen energía. Y son los procesos de generación de material a nivel de cada una de nuestras células. Bueno, vamos a revisar algunas de estas reacciones, muchachos, para no hacer tan extenso ni denso el tema, por cuanto pues en este tema de las reacciones químicas, allá en presencialidad, generalmente nos demorábamos varias semanas. Pero ahora por la situación virtual tenemos que sintetizarlo debido a que fue un tema que se debió terminar de trabajar en el tercer periodo e inicios en el segundo periodo e inicios del tercer periodo, lo cual entonces podría densificar un poquito la cantidad de tema que se presenta acá, pero vamos nosotros a tratar de colocarlo de la manera más simple. De hecho, en la guía no puse sino unas cuantas reacciones para que ustedes las identifiquen, revisen la guía y traten entonces de resolver. ¿Okay? Entonces, vamos aquí a presentar algunas de las reacciones. Bueno, miremos a ver cuánto tenemos de tiempito, nos quedan 10 minutos. Si se nos acaba el tiempo, volvemos a ingresar por el mismo link. Como de costumbre, no es mi intención demorarme tanto en las clases, por cuanto yo sé que en la casa hay muchos distractores. Entonces, debido a eso, hay una comprensión que tenemos que tener los profes, y más en el caso mío de la química, que la química pues obviamente se hace más fácil en el salón. Por este medio, pues un poquito más complejo y dejándolos solitos allá para que lean una guía. Entonces, por eso mismo, tratamos de sintetizarlo al máximo. Bueno, no sé si alguien hasta el momento quiera aportar algo o si no, continuamos. No sé si me están escuchando ahí bien, muchachos. ¿Sí me están escuchando bien? ¿Se me fueron?
ver si me están escuchando bien ahí, muchachos. Es que el día de ayer tuve unos problemitas de sonido. Entonces quiero preguntar si me están escuchando bien. Adriana, Juliet, Isabela, Daniel, Angie, Kevin, Valentina, Juliet. ¿Sí me están escuchando? Sí, señor. Ok. Bueno, gracias, Daniel. Entonces, vamos aquí a presentarles entonces. Otra vez. Oh, hay que encendida la cámara y es para ahorrarnos un poquitico de internet. Entonces vamos con las primeras reacciones, que son las reacciones muy sencillas de sustitución, reacciones de sustitución electrofílica. Estas son propias del benceno. El benceno es una sustancia simétrica, un anillo, pero recordemos que en cada uno de estos vértices hay carbón con un hidrógeno, que este circulito indica que el enlace doble va rotando. Ahora bien, si ese benceno lo vamos a atacar con un halógeno, como por ejemplo el cloro, y como catalizador utilizo el cloruro férrico, ¿qué ocurre? Que uno de estos cloros va a sustituir a uno de estos hidrógenos, cualesquiera, y al sustituirlo, que ese benceno, su molécula es casi un círculo total, no solamente porque este círculo nos está representando, es el enlace doble rotado, y uno de estos hidrógenos va a ser reemplazado por ¿quién? Por un cloro de acá, quedándonos así. El clorobenceno, obviamente el hidrógeno que había acá se va con el cloro que quedó, nos queda el ácido clorhídrico. Tenemos este tipo de reacciones de sustitución electrofílica. Tenemos esta que es la halogenación de aromáticos. Los aromáticos, todos los derivados del benceno se le llaman aromáticos. Y el nombre aromático viene porque los encontramos mucho en las hierbas aromáticas. Si hacemos aquí la reacción con el ácido nítrico, esa es una reacción de nitración, el catalizador ya va a ser el ácido sulfúrico, y miren lo sencillo, uno de los hidrógenos va a ser sustituido, pero ojo con el que va a sustituir ahí, porque este ácido nítrico lo voy a descomponer en NO2 o H. Entonces, este es negativo y este es, perdón, este es negativo y este es positivo. El positivo es el que va a intercambiarse por el hidrógeno que también es positivo y nos queda así NO2. Y en este caso, como se liberó un hidrógeno que viene a quedarse con este OH, va a quedar así. Entonces, las reacciones de nitración en presencia, también tenemos las reacciones de alquilación, pasándonos un poquitico, van a encontrar en la teoría más. Alquilación es porque voy a hacer reaccionar con un haluro un haluro de alcano, y el proceso obviamente necesita de una sal muy fuerte como el ácido, como el cloruro de aluminio. Y date cuenta que esto es negativo, positivo, y el que va a sustituir, vamos a imaginar que un hidrógeno, uno de los tantos, porque todos en la parte del anillo va a tener hidrógenos, va a sustituirse positivo por positivo, y nos va a quedar de esta manera. Va a liberarse ácido clorhídrico. Esta es una reacción que le llaman de alquilación, y también hay reacciones de acilación. Bueno, estas son las reacciones de sustitución electrofílica, muy sencillas.
para que ustedes la revisen allá. Hay algunos ejemplos, algunas indicaciones en la guía. Vamos aquí a borrarlas. Ahí quedan en la... Y me hacen todas las preguntas que consideren posibles, muchachos, en el chat. En la medida que yo voy revisando, voy contestando. Pido disculpas si de pronto se me haya pasado algún mensaje de ustedes en los cuales no les haya podido contestar. Bueno. Entonces, las siguientes son las reacciones de sustitución electrofílica. Perdón, de sustitución nucleofílica, perdón. Sustitución nucleofílica, es decir, son reacciones sencillas, pero entonces acá, nucleofílica, el que persigue obviamente es el negativo. Entonces vamos a mirar un ejemplo muy sencillo. El caso de los alcoholes, este alcohol etílico que estoy representando aquí, que es un líquido, su molécula principal tiene 2 carbones y tiene esta cantidad inmensa de hidrógenos. Si el alcohol etílico como el que ustedes tienen en casa, lo hacemos reaccionar, por ejemplo, con, discúlpenme acá, lo hacemos reaccionar, por ejemplo, con el ácido clorhídrico. Entonces, evidentemente, date cuenta que el que va allá a atacar el sustrato va a ser ya no el positivo, sino va a ser el que va a sustituir, no va a ser el positivo, sino el negativo. Entonces, se va a sustituir por otro negativo, en este caso este es otro negativo, y en ese orden de ideas, entonces yo voy a tener, se sustituye y vamos a obtener entonces este caso que tenemos acá, la liberación de agua, es decir, voy a tener alcohol etílico más ácido clorhídrico, voy a tener entonces aquí, este se llama cloroetano más agua. Ok. También vamos a tener el caso de los ácidos carboxílicos, caso por ejemplo del vinagre o ácido acético, lo voy a hacer reaccionar entonces con un alcohol, por ejemplo el alcohol metílico, ¿ya? Entonces, date cuenta que del reactivo se va a intercambiar es el negativo por el negativo. Entonces, el que viene a ir a atacar es el negativo. Entonces, en este caso, como nosotros nos podamos dar cuenta, entonces aquí tengo este que es positivo y este negativo positivo. Y este, en este caso también este es negativo positivo. Pero si vamos a revisar, entonces, en este caso eventual, lo que vamos es aquí a sustituir todo este OH por este CH3. Y va a quedar así. Y esta es una reacción muy simple, muchachos, que ustedes van a ver lo que estoy representando acá. Esto, tengo aquí este al vinagre o ácido etanoico con el alcohol metílico. Voy a obtener, ay, perdónenme que ahí me quedó mal. Voy a obtener entonces, aquí queda el O, ¿sí? Y se va a sustituir entonces el CH3, o sea, este casi que positivo por el positivo, por decirlo así. Y se va a formar un éster, una sustancia con un aroma agradable. La mayoría de las sustancias de buen olor, por ejemplo, las frutas, el olor a melocotón es un éster. Este caso, este éster es el etanoato de metilo. Etanoato de metilo, ese es un éster. Y los ésteres entonces se utilizan como saborizantes y olorificantes. Ustedes cuando compran en la tienda un jugo de durazno, lo que les están vendiendo es agua con saborizante, con un sabor a durazno, que es una sustancia química fabricada en el laboratorio, porque las frutas tienen esas sustancias que les dan el sabor y obviamente en laboratorio se fabrican esas sustancias saborizantes y son los aromas y sabores que nosotros nos deleitamos. Entonces, ahí tenemos una especie de reacción de sustitución nucleofílica en la cual vamos a sustituir entonces en este